¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a este lunes 26 de junio. Ya estamos prácticamente listos también en radio. Vamos a esperar a que nos den indicación allá en controles, allá en Puebla, en estrategia intelectual para también empezar. Y bueno, pues hoy es un día interesante para hablar sobre nuestros miedos, que es el tema del día de hoy precisamente, porque díganme quién no ha tenido miedos. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Ya estamos también en radio. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Buenos días allá pues en donde se encuentren, desde donde nos estén escuchando y viendo en esta transmisión para www.estrategiaintelectual.com. Ahí tienen como siempre el chat interno, ahí nos pueden compartir dudas, preguntas, comentarios. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Buenos días, excelente inicio de semana Julio, un placer como siempre, un extraordinario amigo y gran trabajador que tiene por ahí propuestas interesantes ahí en promo eventos, si no mal recuerdo, Julio, corrígeme, pero que está bastante activo ahí Julio con eventos que realiza. Y bueno, pues el día de hoy, como les comentaba, tenemos un programa muy interesante porque eh, habla, en este caso, voy a hablar sobre los miedos. Perfecto, Julio, así es, exactamente. Voy a hablar sobre los miedos. Los miedos tienen, creo que en todo ser humano, cabida, desde que somos pequeños. eh, Aprendemos a tener miedo realmente porque nos transmiten el miedo y conforme va uno creciendo, pues los miedos nos van siguiendo a lo largo de nuestra vida. Pero el esquema que hoy les quiero transmitir, amigos, es un esquema interesante que espero les pueda ayudar a entender, llamémosle el tipo o la clase de miedos que pudiésemos tener a lo largo de nuestra vida. Y por lo tanto, el día de hoy eh, les voy a hacer una propuesta con respecto a cómo podemos clasificar el miedo y que ustedes vayan identificando qué clase o qué tipo de miedos pudiesen tener para que los puedan erradicar y en consecuencia pues alcanzar diferentes metas y objetivos que por el mismo miedo les impide tener y alcanzar. Así que si tienen dudas, preguntas, comentarios, cuéntenos sus miedos, por supuesto, y les estaremos ayudando, apoyando, orientando con respecto a el miedo. Y bueno, pues antes de comenzar, déjenme decirles que ya estamos prácticamente listos con el diplomado de programación neurolingüística. Quien quiera anotarse, quien quiera asistir, es un diplomado presencial aquí en la Ciudad de México. Estamos ya por tener la localidad. En cuanto la tengamos y estemos ya listos, se las estaré compartiendo. Sin embargo, es importante que aparten su lugar porque hasta si no mal recuerdo, déjenme checar aquí, hasta el 30 de julio tendrán ustedes un descuento, hasta el 31, lunes 31 de julio tendrán un descuento importante en la inscripción. Los que quieran pedir informes, por favor, ahí en el WhatsApp se los voy a compartir. Es 04455, bueno, ya casi no se usa el 044, pero bueno, el 5568 56
4003. 55 68 56 4003. Me mandan un mensaje de WhatsApp y les contesto con la información del diplomado, los costos y el descuento que van a tener hasta el 31 de julio. Y bueno, también podemos tener el apartado de diplomado. Pueden apartar con 500 pesos y pagos subsecuentes. Ya les estaremos ahí en el WhatsApp dándoles todos los requisitos. Así que en este caso, sin problemas, ahí les vamos a tener toda la información. Dicho el comercial, ahora sí pasemos a el tema del día de hoy que nos ocupa, que son los miedos. Y voy a empezar a comentarles que en realidad los miedos o el miedo es un sentimiento natural, normal, que todo ser humano tiene y que no hay ningún problema con tenerlo. Desde pequeños podemos manifestar diferentes sintomatología en cuanto a los miedos. Los miedos, el miedo se siente principalmente de dos formas. Por supuesto, neurológicamente o fisiológicamente hablando, lo podemos sentir cuando empezamos a sudar, cuando el sistema respiratorio empieza a hiperventilarse, se llama, empezamos a respirar rápidamente, el latido del corazón se siente también, los músculos se tensan y el estómago, muchas veces sentimos el hueco en el estómago. Son algunas de las características fisiológicas del miedo que ustedes seguramente pueden identificar inmediatamente, y esto nos indica que estamos ante un peligro, ya sea real o un peligro, pues llamémosle creado o ficticio. ¿Y a qué me refiero con esto? Déjenme darles, amigos, un ejemplo al respecto. Cuando nosotros imaginamos que las personas o los hombres de las cavernas iban a cazar, seguramente iban a cazar, por supuesto, grandes animales, grandes fieras, y la pregunta que les lanzo, que les digo es, ¿tendría miedo ese hombre de las cavernas a enfrentarse a esas fieras? Yo creo que sí, ¿verdad? Y por supuesto tenía miedo. Y los hombres de las cavernas, ante pues ese enfrentamiento de las fieras, empezaba a sentir esa fisiología, a sudar, a estresarse, y lo ponía dispuesto a combatir. Eso es lo que comúnmente ocurría. Sin embargo, sabemos que también el miedo puede impulsarnos a combatir, a huir o a paralizarnos. Esas son características que cualquier miedo tiene, cualquier emoción respecto al miedo tenemos, y seguramente tenemos esa parte, tenemos esas características. Hoy en día, el mayor miedo que estadísticamente presentamos, además o aparte de ¿qué tal, Renato? ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte, Renato, un placer, un placer. Hoy en día el miedo puede paralizarnos, puede darnos para luchar o para huir. Son características normales que hoy en día podemos tener. Y les compartía que el miedo
que el miedo más significativo después del miedo a la muerte es el miedo a hablar en público. Y si amigo o amiga tú tienes ese miedo, has sentido ese miedo, lo puedes ubicar perfectamente como empiezas a tener esa sudoración en manos, enfrente quizás, no te salen las palabras, el corazón te empieza a latir, la respiración empieza a ser muy rápida y por lo tanto amigo o amiga, este, te impide comunicarte. Estoy aquí contestando algunos mensajitos. Perfecto. Eh, Muy bien. Y el miedo ante el público que yo les quiero preguntar es ¿cómo visualizan al miedo? Perdón, ¿cómo visualizan al público? Psicológicamente, psicológicamente, el miedo se ve como una fiera, como algo que nos genera un peligro. Psicológicamente vemos al público como alguien que nos puede provocar un peligro y por lo tanto el cerebro manda las órdenes para huir, atacar o nos paraliza ante ese miedo. Aunque sea un miedo ficticio como el caso de estar frente al público. A diferencia del hombre de las cavernas, el público no nos va a comer en realidad. No quiere decir que el público no nos pueda criticar, no nos pueda gritar, en fin, pero de origen, el público en sí no tiene, no tiene mayor riesgo. El riesgo lo creamos nosotros en nuestra mente o en nuestra imaginación. ¿Qué tal, Evelyn? Qué gusto saludarte. Gracias, gracias por pasar aquí en Espacio de Excelencia en el diván del coach. Y por lo tanto, entonces, el miedo nos genera esa visualización irreal, esa visualización psicológica de un peligro aparente. Y esto ocurre, ¿qué tal Toño? ¿Cómo estás? Antonio Piñón, un gran amigo, un gusto saludarte, mi Toño, gracias por pasar aquí en Espacio de Excelencia en el diván del coach. Y por lo tanto, el miedo psicológico nos genera un problema, porque eso puede ocurrir, o más bien ocurre, si tenemos, por ejemplo, miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, que es muy común, eh, a las arañas, en fin, diferentes miedos. Y esto implica que el miedo es psicológico, es un miedo que nos han colocado o hemos colocado en la mente. En programación neurolingüística a ese miedo se explica porque en realidad nosotros estamos anclados a una situación que nos ocurrió en determinado momento de nuestra vida. Y por lo tanto el cerebro lo ancla a esa información y lo asocia a un evento peligroso, a un evento de riesgo y empezamos a sentir esos síntomas fisiológicos. Y conforme más se repite ese anclaje, más estar enfrente al público o más estar con obscuridad o en las alturas, cualquier tipo de miedo, el anclaje se va estableciendo y se va fortaleciendo y por tanto en automático el cerebro lanza la orden de peligro, peligro, peligro y la neurología nos prepara, repito, a la pelea, a la huida o a paralizarnos. La pregunta que te hago, amigo o amiga, es, ¿a ti te ha pasado esto? ¿Tienes algún miedo? Este tipo de miedos se caracteriza como
fobia. Y las fobias son muy comunes en los seres humanos, son miedos extremos en donde el miedo es prácticamente no se puede controlar, es incontrolable para la persona y la persona en pocos segundos empieza a sentir esa fisiología, esos síntomas fisiológicos que realmente pueden hacer pasar muy mal rato a las personas. Así que amigos, si tienes alguna fobia, algún miedo, compártenos qué miedos tienes, cuáles son tus miedos en cuanto a fobias y escríbenos ahí, ya sea en el chat de www.estrategiaintelectual.com o si estás en Facebook Live, debajo del video que estás teniendo ahí abajo, me puedes escribir y compartir si tienes alguna fobia. Que déjame decirte, amigo, amiga, que por supuesto nosotros con las características que nos que nos puedes indicar con la programación neurolingüística te podemos quitar esas fobias en 5 minutos, 10 cuando mucho, te puedo quitar esta fobia. Así que si tienes alguna fobia en especial, alguna fobia, te voy a regalar una sesión de 20 minutos conmigo sin ningún costo para quitarte una fobia y verás el poder que tienen las herramientas que se hacen en terapia, que se dan en terapia a través de la programación neurolingüística. Así que si tienes alguna fobia, mándame un mensajito en WhatsApp, escríbeme aquí abajo del video, en inbox si así lo decides, y te voy a regalar una sesión de 20 minutos para quitarte la fobia que tú tienes. Déjame ver si tenemos por aquí mensajes. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días desde la ciudad de Nayarit. Nayarit, allá en las costas del Pacífico mexicano. Sí, también por supuesto, Arturo, digamos que el miedo a las alturas es muy común, sí, efectivamente es muy común. Hay quienes inclusive no pueden subirse a los aviones y si por trabajo, por necesidad suben a los aviones, hay ocasiones en que los tienen que dormir, inclusive porque es imposible para ellos subirse a los aviones. Déjenme ver si tenemos por acá más saludos, comentarios. Ok. Raúl Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Saludos también. Saludos hasta Perú. Ya estamos en Perú. Perfecto. Un placer saludarte, Raúl. Ok, vamos a continuar. Este tipo de miedos, amigos, este tipo de miedos son muy comunes, que en realidad son muy fáciles de manejar, es obviamente sabiéndolo hacer y de tratar en terapia. Se puede cortar un miedo, varios miedos con estas técnicas. En mi consulta es lo que realizamos. Podemos quitar miedos prácticamente en 5 minutos. Y bueno, si nos vamos un poquito lejos, en 10 minutos podemos quitar esa fobia. Así que es algo interesante que en realidad quita mucho peso, quita mucho pesar a las personas porque les impide hacer una vida normal. A muchas personas que tienen por su trabajo que hablar en público es un verdadero sacrificio, un verdadero terror estar dialogando o hablando en público y no pueden hablar en público, les cuesta mucho trabajo, proyectan una dificultad fuerte y eso les impide también crecer en su profesión, en su trabajo,
porque se sienten incapaces, se sienten, y déjenme decirlo así amigos, se sienten tontos al estar tratando de hablar en público y que no les sale, les cuesta trabajo, tartamudean, sudan, no hacen buenas presentaciones de trabajo, no permiten no se permite fluir y por lo tanto muchas veces ante los jefes pues son vistos como personas incompetentes, personas que no son capaces de pues hacer presentaciones y por lo tanto sabemos que los líderes o los jefes, los gerentes, los supervisores que tienen que hacer presentaciones o que tienen que trabajar con un equipo de trabajo les cuesta mucho trabajo y por lo tanto con esas características de tener ese miedo a hablar en público les impide ascender a diferentes puestos de trabajo con opciones de crecimiento y eso por supuesto es difícil de asimilar. Así que repito, quien me escriba les regalo una sesión de 20 minutos para quitarles una fobia. Escríbanme ahí la fobia que tienen y con gusto les estaré quitando. Escríbeme, estoy en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, pero también lo podemos hacer vía Skype, si están en algún otro lado de la República Mexicana, inclusive en algún otro país. Por supuesto también podemos trabajar una sesión totalmente gratuita para quitarles esta fobia vía Skype o vía una videollamada, en fin, lo podemos hacer sin ningún problema. Ahora bien amigos, existen otro tipo de miedos de los que quisiera ahondar también al respecto. Los miedos nos van a perseguir todo el tiempo a lo largo de nuestra vida. Es un sentimiento natural, nos salva de muchas cosas, nos ayuda a huir ante un peligro, a defendernos también. Y muchos animales, por ejemplo, para escapar de sus depredadores, lo que hacen es quedarse inmóviles y fingen pues prácticamente estar muertos, ¿no? Es una forma de defensa en sí. Por lo tanto, amigo, amiga, el miedo es una forma natural para defendernos y enfrentar diferentes situaciones. El problema radica cuando el miedo se vuelve crónico. Cuando nosotros estamos constantemente viviendo miedos, ya sea reales o a través de esos recuerdos, la indicación que le damos a nuestro cerebro a través de nuestra mente es prepárate para la pelea, prepárate para la lucha, para huir, en fin, y secreta adrenalina, entre otras cosas, entre otras sustancias que preparan al cuerpo. Pero esto es bueno solamente en periodos cortos, es decir, durante el peligro real. ¿Qué pasa cuando nuestra mente crea peligros? Es decir, ¿qué pasa cuando nuestra mente nos engaña, valga la expresión, y nos hace creer que estamos en peligro? Constantemente empezamos a secretar esas sustancias que si están más de lo normal, más de 15 minutos en el cuerpo y se vuelve algo crónico, lo que estamos haciendo realmente amigos, aunque no lo sintamos, es que estamos siendo intoxicados o nos autointoxicamos ante una reacción de un aparente peligro y por tanto todo el tiempo estamos eh, con esa sensación de miedo y peligro. Se pueden imaginar todo el estrés que podemos vivir durante todo un día con la sensación de un peligro que no es real. Recuerden amigos que la mente no distingue entre realidad y fantasía. Ya les he compartido el ejercicio del limón en otras ocasiones. Cuando nosotros imaginamos un limón con los ojos cerrados, lo sentimos, empezamos a oler el aroma del limón, a recordar el color, el peso, lo cortamos en dos y simulamos o imaginamos, mejor dicho, que vamos a exprimir el limón.
nuestra mente, a través de nuestro cerebro, nos prepara salivando para recibir la acidez del limón. Tan solo con la imaginación, nuestro cerebro interpreta que va a recibir el limón. ¿Qué significa esto, amigo o amiga? Que el cerebro no distingue entre realidad y fantasía. El cerebro realmente vive el momento, vive el presente y no sabe si es real o es imaginario o es un sueño. ¿Cuántas veces, amigo o amiga, te has despertado de un sueño sobresaltado, con taquicardia, con agitado quizás, porque estabas soñando que había peligro, que quizás te ibas a caer, te estabas enfrentando o defendiendo ante un asalto, hoy que es tan común, desgraciadamente, o que simplemente estabas en medio de una pelea, o cualquier cosa, y despiertas sobresaltado. Y cuando despiertas das cuenta que no era real. Bueno, pues el cuerpo, tú estabas experimentando las reacciones de la sensación de peligro, de miedo, y estabas actuando en consecuencia. Tu mente, tu cerebro empezó a secretar la adrenalina necesaria, empezó a hiperventilarte para prepararte a la pelea, a la huida, en fin, y te exaltaste, te despertaste exaltado y no era real. Esto pasa exactamente igual ante cualquier peligro que podamos imaginar. Y entonces aquí surge una nueva clasificación, digo nueva porque así yo la veo, de miedo y que te quiero compartir. El miedo, cuando lo traemos a través de nuestra vida, constantemente nos mantiene en un estrés constante. Miedo a, por ejemplo, pensar o creer que, ¿y si me corren del trabajo? Porque no sé hacerlo, no lo hago bien. O si le digo a mi jefe que necesito un aumento, ¿qué tal si no me lo dan? No, mejor no, a lo mejor me va a decir que no. O, ¿y si no puedo cumplir mi meta? ¿Y si soy incapaz? Y entramos en este diálogo interno de buscar hacia el pasado respuestas de algo que no existe, o en el futuro de algo que también no podemos saber. Y empezamos a sentir ese miedo, esa incertidumbre y a vivir un estrés constante. Porque la pregunta, amigo, que te hago es, ¿cuál es tu diálogo interno? ¿Sabías que pensamos a lo largo de un día en promedio alrededor de 50,000 pensamientos? Es un promedio, es un número más o menos en el cual los seres humanos tenemos pensamientos, alrededor de 50,000 pensamientos al día. Es promedio, hay veces que más y hay veces que menos. Pero ¿te imaginas? Y de esos pensamientos, amigo, amiga, ¿qué tipo de pensamientos tienes? Pensamientos de, ¿y si no lo logro? ¿Y si no me dan esto? ¿Y si no lo consigo? ¿Y si no? Y te proyectas en un futuro que no existe. O te vas al pasado y empiezas a decir, no, es que esto ya, es que ya me pasó y sé que no voy a poder. O esto ya lo tengo y ya me ocurrió y sé que a lo mejor la respuesta va a ser no, porque pues la vez pasada me ocurrió igual. Y estamos en un paso entre pasado y futuro que nos tiene en un estrés constante. Y sin pensarlo y sin saberlo, estamos viviendo todos los días un miedo irreal. Un miedo que nos genera que nuestra mente se estrese y que nuestra mente, nuestro cerebro, empiece a mandar indicaciones, empiece a mandar órdenes para la pelea, para la huida o para estar inmóvil. Y la mayor parte del tiempo nos genera inmovilidad. Inmovilidad de no ir por nuestra meta, de no conseguir lo que deseamos, de creer que no somos capaces. Y eso también es miedo, amigo, amiga.
El problema es que, repito, estamos constantemente en ese estrés a través del miedo, porque estamos intoxicados. Es un estrés crónico o un miedo crónico. ¿Te ha pasado esto, amigo, amiga? Has tenido este tipo de miedo? Cuéntame si has tenido este tipo de miedo, eh, amigo, amiga. Porque la clave de este miedo es que no nos damos cuenta que estamos viviendo en miedo. No nos damos cuenta que es un estrés constante porque ya nos hemos habituado a este estrés, a este problema, a esta circunstancia que tenemos y lo vivimos como, ok, pues es normal, así estoy, así es normal pasar y no distinguimos que realmente esto es un problema que nos impide alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos, que nos impide hacer nosotros mismos, hacer lo que nosotros deseamos. ¿Qué tal, Marilena Monroy? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por pasar aquí por Espacio de Excelencia. Un saludo, Marilena. Y por lo tanto, en esta situación, nosotros estamos, sin darnos cuenta, paralizados, porque cotidianamente sabemos, en nuestra mente sabemos, digo, que no nos van a dar quizás ese aumento, las vacaciones, o que no vamos a ser capaces de hacer dinero, o que no vamos a ser capaces de subir de puesto, de alcanzar nuestros metas y objetivos. Y por lo tanto entonces dejamos de pelear, dejamos de enfrentar las situaciones y nos paralizamos. ¿Te has sentido así, amigo, amiga? ¿Te has sentido paralizado este, por este miedo que no identificabas? ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estamos? Un saludo, qué bueno, gusto saludarte y bueno, pues también saludos allá en Tecámac, allá al call center de Census, a todos allá, a la contadora, a los amigos de Census. Perfecto, gracias por estar aquí. Y bueno, pues para continuar y darte algunas otras referencias y que puedas identificar, vamos a un corte ya en los controles. Un saludo a Charlie allá en la ciudad de Puebla, que como siempre nos está apoyando en cabina con toda la parte técnica para ti, para que nos puedas escuchar a través de la señal de estrategia intelectual. Vamos a un corte y regresamos. Janet, un saludo, un saludo. Amigos, pues aquí seguimos en Facebook Live por Espacio de Excelencia en el Diván del Coach. Y espero que te esté quedando más o menos un poco claro de que todos tenemos esa sensación de miedo, es una emoción normal, es lógico tener miedo, de hecho es saludable tener miedo porque nos pues ayuda a sobrevivir en esta jungla de asfalto y es una herencia de nuestros antepasados, toda la fisiología que les compartí de cómo se manifiesta el miedo. Pero esta parte, esa segunda clase de miedo, es el que quizás menos identificados tenemos estos miedos y que quizás no sabemos que es miedo y que lo vivimos de forma natural. Y les recuerdo, amigos, que si tienen alguna fobia, que me escriban en WhatsApp, que me lo hagan llegar, qué fobia tienen, en inbox aquí en Facebook Live también, y les voy a regalar una sesión de 20 minutos, ya sea presencial, dependiendo de dónde se encuentran, o vía Skype o vía una videollamada, para quitarles la fobia, que me escriban ahí en inbox de Facebook Live, en mis redes sociales, Espacio de Excelencia en Facebook o el Diván del Coach. Igualmente ahí te puedo atender.
y te regalo esa sesión de 20 minutos para quitarte la fobia que tú tienes. Así que estate atento sin ningún problema. Vamos a ver si tenemos más saludos. Janet, ya te había saludado, gracias. Igual tengas un excelente día. Un placer estar por aquí. Vamos a ver si tenemos más saludos. Déjenme revisar. Ernesto, gracias por estar aquí también. Elías, un gusto saludarte. Y bueno, aquí estamos. Obvio, exactamente, Elías, sí, por supuesto. El miedo es algo que nos ayuda a defendernos ante un peligro real, como comentas ahí, ya sea arañas peligrosas, serpientes, sí, por supuesto, eso es natural, como les comentaba, el miedo en sí es natural. Rosy Cari, qué placer tenerte por acá, gracias por estar acá, un fuerte abrazo, un saludo. Te mando un fuerte abrazo, Rosy. Y por lo tanto, el miedo en sí nos ayuda y nos ayuda a sobrevivir y a huir de los peligros reales. Pero cuando el miedo nos rebasa, nos rebasa a través de una imaginación que empezamos a crear miedos imaginarios, valga la expresión, pues es cuando empezamos a tener problemas porque nos empezamos a detener en la consecución de nuestras metas y de nuestros objetivos y ya no vamos por ellos y se nos vuelve algo cotidiano, algo normal, algo que se nos vuelve el pan nuestro de cada día y ya no vamos por más. Sin embargo, no identificamos que eso es producto de un miedo, de un estrés constante. Y bueno, pues estamos regresando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Regresamos nuevamente aquí a el diván del coach con el tema ¿y tú qué miedo o miedos tienes? Aquí en radio, en Estrategia Intelectual, si tienen ahí en el chat, ahí están en la página de www.estrategiaintelectual.com, tienen ahí el chat y nos pueden escribir sus preguntas, sus comentarios, nos pueden dejar también ahí si tienen alguna fobia y que con mucho gusto les estaré regalando esa sesión de 20 minutos para quitarles la fobia. Y bueno, pues continuamos, amigos, regresamos con la parte de el miedo crónico, el miedo ese miedo que nos impide alcanzar nuestras metas y objetivos. ¿Y esto qué tiene que ver con, te podrás preguntar conmigo? Te podrás decir seguramente, pues yo no le tengo miedo a otras cosas, aparte de lo que ya hemos compartido aquí, miedo de la clase de fobias. Sin embargo, amigo, amiga, pregúntate, ve hacia tus recuerdos y, por ejemplo, un miedo muy común y que ya les he compartido y que tanto en mis terapias, en mis coaching y en mis talleres pregunto a los participantes. Amigo, amiga, ¿le tienes miedo al dinero? Seguramente me vas a responder lo mismo que me responden a los asistentes a los talleres, es que no le tenemos miedo al miedo. ¿Cómo miedo al miedo? ¿Cómo es posible tenerle un miedo al dinero? Perdón, al dinero. Sí, efectivamente, muchas veces esta pregunta resulta ser algo rara y extraña, inclusive hasta si uno mismo se le pregunta, ¿le tengo miedo al dinero?
Y es muy rápido saber si le tenemos miedo al dinero, amigo, amiga. Em, ¿Tienes dinero? Es decir, ¿eres rico? Ya no digo millonario. Si no, entonces la respuesta es sí, sí le tienes miedo. Las personas que saben comunicarse, saben relacionarse con el dinero, es porque han tenido una educación financiera, entre otras cosas. Pero también han sabido tener una buena relación con el dinero. Y las personas que tienen dinero, la gran mayoría han logrado vencer ese miedo. ¿Y por qué miedo? Pues muy sencillo, amigo, amiga. ¿Te has preguntado o tienes los recuerdos de en tu infancia de qué decían en tu casa, en tu familia, qué comentarios había con respecto al dinero? Eran comentarios como, por ejemplo, el miedo no se da en los árboles, el dinero no se da en los árboles, o pobres pero sanos, o lávate las manos porque acabas de manejar dinero y el dinero está sucio. Haz un recuento de esos recuerdos, amigo, amiga, y pregúntate, ¿qué escuchabas en tu casa con respecto al dinero? ¿Era algo sano? ¿Algo bueno? ¿O inclusive no se hablaba del dinero en casa? Vamos a ver, un saludo a una amiga Midori, un abrazo. Gracias por pasar aquí en Espacio de Excelencia. Este, y si has tenido estos recuerdos, entonces seguramente tu relación con el dinero no ha sido la adecuada. ¿Y qué tiene que ver con los miedos? Bueno, pues los recuerdos inconscientes, tú no te das cuenta porque es de forma inconsciente, pero cuando tú estás trabajando para obtener dinero, esas creencias, esos recuerdos, empiezan a activarse para poder defenderte y protegerte de lo que aprendiste a escuchar sobre el dinero. Eh, por ejemplo, pues es muy común que nos digan de pequeños, lávate las manos porque el dinero está sucio. Cuando nosotros empezamos a hacer dinero, a trabajar y traer dinero para nosotros, el inconsciente nos empieza a mandar esas señales, la mente empieza a mandar esas señales de el dinero sucio, el dinero está sucio, no sirve, más vale estar alejado, lávate las manos o lávate en salud, valga la expresión, es decir, no tengas contacto con el dinero. En pocas palabras, lo que la mente o el cerebro interpreta al decir lávate el dinero, lávate las manos por el dinero que está sucio, lo que te está diciendo es aléjate del dinero, es sucio, no es bueno. Carlos Antonio Rodríguez, un placer saludarte, amigo. Gracias por estar aquí y compartir este, este, este espacio. Un fuerte abrazo, amigo. Mañana nos vemos allá en Tecamaca. Y así de boleto. Y entonces, la mente condiciona, nos condiciona a alejarnos del dinero. Igual con los recuerdos de, pues, más vale pobres pero sanos, y por lo tanto los recuerdos nos jalan de, es preferible estar pobre, es decir, no tener dinero. ¿Y qué tiene que ver con el miedo, dices nuevamente? Bueno, pues esas son las señales de que tu mente te está diciendo no te acerques al dinero. Es decir, el miedo de no tener salud o de no estar limpio es un miedo real y que muchas veces no nos damos cuenta porque son recuerdos, son creencias inconscientes. Esto también se transmite
ante recuerdos que podamos tener de pequeños cuando nos dijeron, no te subas porque te vas a caer, eh, no vayas tras las escaleras o a subirte las escaleras porque seguramente vas a estar en el suelo, te vas a tropezar, no corras porque te puedes caer y por lo tanto esto genera de forma inconsciente un impedimento para escalar, para correr e ir por tus metas, por tus sueños. Cuando pequeño, cuando querías subir, era porque quizás querías alcanzar algún juguete, algún dulce, o si ibas a echarte a correr, quizás para alcanzar algo o a una persona o a alguien. Ibas por una meta de pequeño, pero te decían, te vas a caer, te vas a tropezar, cuídate, no puedes, en fin. Y eso se va introyectando y hoy pues ya de adultos, de jóvenes, de adultos, el cerebro dice no puedes, te vas a caer, no vas a alcanzar tus metas, mejor no te muevas, quédate, no hagas para que no tropieces. ¿Te das cuenta, amigo, amiga, que cómo funcionan estos recuerdos, estas creencias que nos van dejando de pequeños? Que nos provocan miedos y que es un miedo constante, impermanente y por lo tanto nuestro cerebro nos prepara para eso, para, no, para luchar en algo que no existe o huir o de plano detenernos, no movernos y esto implica que no nos deja ser, no nos deja crecer, ese miedo encubierta a través de esas creencias. Amigo, amiga, si te das cuenta, esta segunda clase de miedo es quizás el miedo más complicado, más problemático que existe, porque nos impide alcanzar metas y objetivos, nos impide hacer lo que nosotros queremos hacer, nos impide ser lo que nosotros deseamos ser. Amigo, amiga, ¿tienes este tipo de miedos? ¿Cuántas metas te faltan por alcanzar? ¿O cuántas metas te has trazado y no las has logrado? En fin de año es muy común que tengamos la promesa de cumplir metas y sueños para el nuevo año. Y la verdad es que más del 80-90% de las personas no logran alcanzar esas metas y esos sueños que se plantean en fin de año. Si te ha pasado esto y más, es porque tus miedos son vividos y son reforzados a través de estas creencias que nos implantaron en un pasado, en tu niñez. Casi siempre es en la niñez. Así que, amigo, amiga, te invito a que hagas un recuento de todo esto y empieces a trabajar con esas creencias, que las empieces a cambiar. Y te voy a dar un tip para cambiar estas creencias que te dejaron en la infancia, quizás tus papás, tu mamá, tus familiares, y que puedas empezar a trabajar al respecto. Generalmente, ¿cómo podemos identificar los miedos? Eh, Cuando al preguntarte eh, algo, ¿qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué quieres que suceda? Y casi siempre la respuesta que damos es, ok, no quiero esto, no quiero aquello, no quiero perder un cliente, no quiero que me digan que no, o no quiero que me den atole con el dedo, en fin. La clave aquí es la respuesta, el tipo de respuesta. Una respuesta de no quiero esto, no quiero aquello, no deseo lo otro, en fin, es porque el miedo está ahí presente.
Y esto implica que hay que cambiar. El tip que te voy a dar es el siguiente, amigo, amiga. Haz una lista, haz una lista de lo que no deseas que ocurra en tu vida. Dobla una hoja, dobla la mitad a lo largo, una hoja tamaño carta a lo largo, y de tu lado izquierdo haz la lista de lo que no quieres que suceda en tu vida, de lo que no deseas que ocurra en tu vida. Y ahí te pueden salir 5, 10, entre más, más larga sea la lista, mucho mejor. Yo te recomiendo que al menos escribas una lista de 10 cosas que no deseas que ocurra en tu vida. La clave no está aquí, amigo o amiga. La clave es la siguiente. Una vez hecha esa lista, ahora, uno a uno de la lista, del otro lado de la hoja, vas a escribir lo contrario, lo que sí deseas que ocurra. Un ejemplo, si pusiste, no quiero perder un cliente, conviértelo ahora en positivo. Y en lugar de decir no quiero perder un cliente, escribe deseo ganar más clientes. O, si es un cliente en específico, deseo que ese cliente sea permanente en mi negocio. Conquistar al cliente, que sea un cliente fiel, en fin. Y así con cada uno del listado para convertir de lo que no deseo que ocurra a lo que sí deseo que ocurra. Una vez concluidos esas listas, esas dos listas, deshazte de la lista que pusiste, que escribiste primero, en donde pusiste ahí lo que no quieres que ocurra, deshazte, rómpela, arráncala y quédate solamente con la lista de lo que sí quieres que ocurra. De forma que vas a estar todos los días leyendo esa lista de lo que sí deseas que ocurra hasta que logres precisamente cumplir lo que escribiste ahí. Este es un tip muy sencillito, amigo, amiga, pero que en realidad lo que nos está haciendo es que los recuerdos negativos, es decir, lo que no quiero que ocurra por mi pasado o porque quizás tengo miedo de que no ocurra, de que no se den, los elimines y te quedes únicamente con los que sí deseas que ocurran en tu vida. Es muy sencillo este tip, pero es muy poderoso porque entrena a tu mente a enfocarte en lo que sí deseas, no en lo que no deseas. Si empiezas tú a ejercitar esto con todo lo que ocurra en tu vida, vas a lograr que tu mente se enfoque. Y esa es una de las características para quitar el miedo. El miedo existe porque estás enfocado en él, estás constantemente pensando en él, recordando lo que te ocurrió o construyendo algo que no ha pasado, pero que lo ves mal, lo crees que no es bueno o que te va a pasar. Y de lo que se trata es enfocarte en lo que sí deseas que ocurra. Espero que te sirva este tip que te estoy dando. Eh, Compárteme, amigo, amiga, si te sirve, hazlo, ejecútalo varias veces y dime si te sirve este, este tip que te he compartido el día de hoy. Igual, amigo, amiga, bueno, pues también de compartirte que se requiere un trabajo fuerte, arduo, constante en el quehacer para eliminar, en el quehacer diario para eliminar estos miedos, estas creencias que nos provocan esos miedos y que nos paralizan. Si decides trabajar constantemente y ejercitarte, eh, déjame compartirte que me permitas también, de ser así, ser también tu coach, ser también alguien que te ayude a trazar metas y objetivos que las puedas cumplir, a eliminar todas esas
esa basura que existe en tu mente, porque no es otra cosa más que basura, porque te impide alcanzar tus metas. Y si así lo decides, compárteme un inbox y te voy a hacer un 20% de descuento en, en el coaching o la terapia según el caso. Eso se evalúa conversando. Y te voy a hacer un 20% de descuento en las sesiones, en tu coaching o en tu terapia, si así lo decides. Escríbeme que escuchaste este tema el día de hoy, el tema, y tú qué miedo tienes. Escríbeme inbox o en el WhatsApp que te compartí, repito, 55 68 56 40 03, y te estaré haciendo ese 20% de descuento en todas las sesiones que tenga contigo para que logres compartir, alcanzar tus metas y objetivos. Y bueno, pues esto es lo que les quería compartir, amigos, con respecto a los miedos. Espero que les haya quedado claro de los dos tipos de miedos, y que sabemos que el miedo más complicado es el que nos impide alcanzar estas metas y objetivos. Y a manera de resumen, pues les recuerdo que tienen ahí el ofrecimiento de una sesión de 20 minutos totalmente gratuita para que la fobia que sea presencial o virtual, por supuesto, a través de una llamada, una videollamada o de Skype, y que con todo gusto estaré realizándote. Si es así, me escribes en inbox o en el WhatsApp. Y si decides empezar un entrenamiento para limpiarte de esos miedos, de esas creencias, y alcanzar tus metas y objetivos a través de coaching o a través de una terapia, por supuesto también compártemelo ahí y te haré un 20% de descuento. Déjenme checar si tenemos por aquí saludos ya para despedirnos del programa del día de hoy. Y bueno, pues la siguiente semana voy a tener a un invitado especial, a un gran coach de Venezuela. Nos va a compartir algunas cosas interesantes. No dejen de visitar nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos el grupo en Facebook de El Diván del Coach. Quien quiera ingresar dentro del grupo, ahí solicítenlo y estaremos haciéndoles el ingreso a este grupo para compartir diferentes temas, diferentes comentarios. Se trata de hacer una comunidad de ayuda, de apoyo, de conocimiento, de compartir, y que con todo gusto un servidor también les estará ahí haciendo invitaciones, compartiendo comentarios, en fin. Muy bien, pues ya estamos entonces sobre el tiempo. Y allá en cabina, allá en Puebla, un gran saludo a nuestros amigos en Puebla. Un fuerte abrazo nuevamente a Charlie allá en la ciudad de Puebla y en Controles, que siempre está apoyándome en la parte técnica, y que bueno, pues ahí nos están apoyando. Si tienen algún comentario en el chat del diván del coach, en la señal de estrategia intelectual, por supuesto lo pueden hacer. Bien, pues espero que les haya servido. Nos vemos la siguiente semana con el invitado especial allá desde Venezuela. Van a ver qué interesante plática, qué interesante entrevista vamos a tener con él el próximo lunes a las 11 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Un placer el haber estado con ustedes, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Les mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Hoy 26 de junio. Mi nombre es Fernando Hernández y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Hasta pronto.